En estos momentos estamos entrando a el Salón de Mujeres en la Historia que inauguró el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, 8M del 2025, primer año de 8M, pues liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Está aquí en el segundo piso, donde se encuentra el jardín de Palacio Nacional. El museo quiere decir el lugar de las musas, a donde se esconden y exhiben los productos de las musas. Nosotros no estamos exponiendo y exhibiendo, sino le estamos dando el alas y valor a 401 mujeres que forman parte de la historia de nuestro país. Creo que eso es muy, muy relevante. Y comenzamos con las ancestras. Ustedes han oído a través de las cápsulas de Mujeres en la historia de la señora Seismono, que está allá atrás de ustedes, todo el códice que refleja la historia de sus luchas, sus batallas, sus logros, victorias. Y tenemos también enfrente a la Reina Roja, como ustedes la conocen, lo cual nos indica que es fotografía de la máscara original. Esta pieza sí es original. Y tenemos a la dama de Amahac. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que en Mesoamérica hubo gobernantas. Y la prueba es esto, de que tenemos estas dos personajes. Tenemos de aquel lado a la señora Seismono. ¿Y qué es importante para todo Mesoamérica? La deidad del maíz. Centeotl, el Museo de Antropología, nos facilitó esta pieza, no es reproducción, es original, que es la que da la bienvenida. Recuerden que somos los hijos del maíz. Nuestra carne, nuestro sustento es el maíz. ¿Repite el nombre? Doctor, ¿no repite el nombre? Centeotl. No, esta es una sala permanente que a partir del día de hoy quedará abierta para las visitas al público de conformidad a lo que se defina de horarios de visita, etc. ¿Se va a quedar también todo lo que ustedes están viendo aquí se queda permanente. Estamos aprovechando las cápsulas que ustedes han compartido con nosotros, dependiendo de las etapas en que dividimos la exposición. Aquí estamos con las ancestras y quiero resaltarles en estas dos que estamos iniciando la reivindicación de Malitzin, no Malinche, Malitzin, Malinali, que fue una mujer que en su momento tuvo que vivir situaciones muy difíciles y que, a diferencia de cómo la ve Octavio Paz, nosotros la vemos como una mujer que supo sobreponerse, ser resiliente y servir de un momento dado como lengua o intérprete entre dos maneras de pensar distintas y diferentes. La antropología también nos hizo el favor de proporcionarnos diferentes expresiones de la mujer en las diferentes culturas. ¿A quién tenemos aquí arriba? A Tepihuichco, que es la hija de Moctezuma, que se casó posteriormente con Cuitláhuac, como correspondía. Posteriormente fue la esposa de Cuauhtémoc, viuda de Cuauhtémoc, y se transformó en Isabel de Moctezuma, y a ella le debemos el primer acto libertario en todo el continente americano. A su muerte, en su testamento, liberó a todos los que había recibido como dote, como esclavos, como servidores, les dio la libertad. Esto quiere decir a todo el pueblo de Tacuba, que era su heredad. Pasamos a la siguiente, que vamos a entrar aquí a la sala de las insurgentas. Y aquí quiero decirles que el nombre de insurgentas
viene de la época del siglo XIX. Encontramos varios partes de militares realistas que enviaban a sus jefes o al propio virrey el hecho de que es una insurgenta irredenta. Josefa Ortiz de Domínguez, insurgenta y libertaria, ese tipo de definiciones. De aquí, como piezas importantes, pueden encontrar este busto de la Rita Moreno, así como, a mí me llama mucho la atención, esas hojas del calendario para señoritas patrióticas que editaba Joaquín Fernández de Lizardi, el pensador mexicano, sobre las heroínas de aquel entonces. Tenemos también representaciones de las Guadalupe que fueron mensajeras, espías, guerrilleras, forjadoras de imprentas, y cuyo referente es Leona Vicario. Este es el cuadro que ganó el concurso del año de Leona Vicario, en donde refleja la artista que lo hace ciertos momentos importantes de la vida de Leona, como el haber llevado la imprenta junto con dos amigas a los insurgentes para poder imprimir el periódico Despertador Americano, y también los signos que utilizaba para codificar los mensajes que enviaba a los insurgentes. De esta parte, esta pieza es muy relevante, es una casica, es decir, que junto con caciques había cacicas, mujeres que recibían el cacicazgo. Y México, la Ciudad de México en particular, tiene el honor y el orgullo de contar en todo el continente americano con el único convento para monjas cacicas, porque las indígenas podían entrar a un convento pero no ser religiosas. Sin embargo, para estas consideradas mujeres de poder, mujeres de gobierno que querían abrazar la fe católica, se hizo ese convento, el de Corpus Christi, que está enfrente a la Alameda. Les hago notar que ella lleva pues un vestido entre europeo, oriental, mexica, y los elementos propios de la profesión, como es este cetro de plata que llevaría la vela. Acuérdense que la profesión de las mujeres se visten como novias, porque se van a casar con Cristo. En este caso era como se hubiese vestido para casarse, pero en este caso específico es con Cristo. Bueno, y quién no conoce a Sor Juana Inés de la Cruz, pero este es un retrato como mucho más íntimo, menos imponente, ¿no? Nos presenta una Sor Juana más cercana a nosotros. Entramos aquí a la época de la Reforma, las liberales, y por eso entre las liberales comenzamos con Rita Cetina. Todos ustedes conocen ya ahora muy bien a Rita Cetina, una pedagoga muy importante del estado de Yucatán, que creó escuelas para niñas de escasos recursos. Fue muy importante en la vida de Elvia Carrillo Puerto, etcétera. Pero nos hemos encontrado con que no solamente Leona Vicario fue la primera mujer a la que se le permitió firmar en un periódico, cuando le contesta a Lucas Alamán. Nos hemos encontrado en 1862 en el Monitor Republicano a una maestra, Micaela Hernández, que recibe el título por Juárez, firmado por Juárez como maestra de educación elemental, y edita en ese periódico, en 2 números consecutivos, sus razonamientos a favor de la educación para la mujer.
y aparece su firma. Otro caso más adelante es el de la señora Gertrudis Tenorio, que hace un poema en honor a Rita Cetina, publicado en La Voz de México. Entonces ya llevamos 3 periodistas del siglo XIX que hemos rescatado. Este personaje, todos ustedes han oído hablar de ella, pero pocos la conocen como tal. Marquesa Calderón de la Barca, esposa del embajador español Calderón de la Barca, ella irlandesa de origen. Le estamos poniendo su nombre de soltera y reconocida como... ¿Por qué está aquí? Porque además de ser una gran cronista del México del siglo XIX, fue la primera mujer que entró a un recinto parlamentario en México. Precisamente la Cámara de Diputados, que está aquí junto a nosotros, acompañó a su esposa, no le pudieron impedir la entrada, se sentó en la galería y cronicó una sesión que fue la toma de protesta del presidente Anastasio Bustamante. Además la cronica con esa mirada de mujer que contrasta con las crónicas que los periódicos sacan al día siguiente sobre tal evento. ¿Esa es una reproducción? No es fotografía, es un cuadro de a pastel. Por eso se nota un poco así, pero es un original. Aquí tenemos a la primera embajadora cultural de México en el mundo. Es doña Ángela Peralta, la famosísima cantante de ópera. Y aquí tenemos a 2 personajes vinculados, una de manera indirecta, que es doña Agustina Ramírez de Rodríguez, que está en el Paseo de las Heroínas, en el Paseo de la Reforma, que dio a su familia completa, desde su marido hasta el último de sus hijos, por defender a la patria en Mazatlán, Sinaloa. Ella fue patriota de mandar a todos sus hijos al frente e irlos perdiendo a uno y no cejar en eso de que para ella la patria era primero. Y en el caso de Ignacia Reich, es un personaje muy importante que participó en batallas, montaba a caballo, se vestía a la usanza. Nos remite mucho a George Sand, era la época, ¿no? ¿Se acuerda? George Sand, la esposa de Chopin, que también se vestía como hombre para poder escribir, etcétera. En el caso de Ignacia era para luchar por la patria, no solamente para escribir, ¿no? Tenemos a doña Margarita Maza en uno de los cuadros a título personal que considero de los más auténticos que hay del personaje, porque nos presentan a una mujer que se ve que ha sufrido, que se ve que no la ha pasado bien, como ha ocurrido, y que lleva en la mano el camafeo o fotografía de su queridísimo Juárez, como ella le decía en todas las cartas que se escribía, era Juárez, para él. Seguimos a la siguiente sala y aquí ya vamos a entrar con las revolucionarias. Entonces, de las revolucionarias, yo quisiera pues comenzar por aquel lado para poder permitir a mi compañera que concluya. Y aquí van a ver ustedes a personajes que ya, tengan cuidado, que ya han conocido, como Juana Belén Gutiérrez, muy orgullosa siempre de sus hijos y de su marido obrero al que enseñó a leer y escribir, a doña Dolores Jiménez y Muro, a Elisa Acuña y a Sara Pérez, la esposa de don Francisco Madero. Están aquí, como verán ustedes, también
las fichas están divididas de manera distinta de cómo se contaba la historia patriarcal. Aquí este periodo está conformado por obreras, porque recuerden ustedes que las huelguistas de Río Blanco son las más aguerridas cuando estalla la huelga y son las que van y queman la tienda de raya y son las que exigen que se abra la fábrica. Están intelectuales poco conocidas como Fidelia Brindis, están combatientes y ahí estamos incluyendo soldadas, espías, mensajeras, suministradoras de armas y de cuidados médicos. Y nos vamos ahora hacia allá para que... Hola. Aquí hay personajes icónicos. Para mí, importantísima, la coronela, que fue nombrada con ese cargo, reconocida por Zapata, por haber participado en la Revolución Zapatista y recibió el grado de coronela. Tenemos a Margarita Neri, que es una soldadera afro-mexicana, muy característica, a Clara de la Rocha. Aquí tenemos a Valentina Ramírez, la Leona de Norotal, la tradicional fotografía de la Adelita, pero completa, porque esta sí es muy impactante, dice mucho, pero vean a sus compañeras descalzas. Y junto tenemos a María Talavera Bruce, que también utilizaba el participaba en el mismo movimiento revolucionario. Y una personaje de primera, que es María Arias Bernal. María Arias Bernal formó parte de las hijas de Cuauhtémoc. El 21 de julio de 1810, que era cuando el porfiriato celebraba o conmemoraba a Cuauhtémoc por ser el día, según esto, del suplicio de que le hayan quemado los pies, se presentaron las hijas de Cuauhtémoc. Estamos hablando de 1910, julio 21, muy cerca de los actos del centenario de la independencia. Ya había delegaciones extranjeras en la ciudad, entonces ese evento estuvo muy nutrido y las hijas de Cuauhtémoc se presentaron gritando "vivas a Cuauhtémoc" y cambiaron el switch y empezaron a gritar "viva Madero, muera la dictadura, viva el maderismo, sufragio efectivo, no reelección". Se las llevaron a la cárcel. Entre ellas se llevaron a María Bernal. Ella tiene un grupo que se llama el Grupo de la Lealtad, de puras mujeres. Se convierte en secretaria particular de Sara Madero. Cuando matan a Madero, acompaña a doña Sara para las exequias. Cuando le avisan que el hijo de Huerta va a violentar la tumba de don Francisco, ella se presenta con una pistola y a balazos corre a el hijo de Huerta y a sus compañeros para que dejaran incólume el mausoleo de Madero. Ella es la que le autoriza a Pancho Villa a exhumar los restos de Madero para darle el funeral de Estado que hace Madero. Y algo que a Paco Ignacio no le va a gustar, pero es ella la que inicia ante el Ayuntamiento de la Ciudad de México que la calle de San Francisco y Plateros se le dedique a don Francisco y Madero. Y así consta en los documentos de petición al Cabildo y en una nota de prensa. Lo que pasa es de que ya estaban puestas las placas, pero los zapatistas que llegaron antes que Villa a la ciudad las quitaron. Y lo que hace Villa es reponer una de esas placas en madera y decir: me voy a echar a quien quite la placa de esta calle que está hecha en honor de Madero. Pero es ella la iniciadora
la defensora de todo esto. Obregón, cuando la condecora, le dice, le da la pistola y le dice que esa pistola está en mejores manos de María Pistolas, que es como la definían, un poco despectivo, que en su cartuchera. Pero es un personaje muy poco conocido y que aquí le estamos dando el revuelo, como es el caso de la señora Arismendi, que cuando se entera de que a los revolucionarios no les podían dar atención médica porque solamente atendían al ejército federal, ella dice no y crea la Cruz Blanca Neutral. Cruz Blanca Neutral, a diferencia de la Cruz Roja Internacional, que en aquel momento daba atención solo a los federales. Y ella organiza un grupo de mujeres que da indistintamente, sean federales, maderistas o revolucionarios, esa organización le brindó apoyo a todos los combatientes. Tan es así que don Francisco I. Madero, ya presidente, la reconoce como tal. Entonces, vamos a pasar ahora. Dios, que les vaya bien. Vamos a pasar al México del siglo XX. Miren, aquí estamos viendo, o sea, justo estamos llegando con doña Rosario Ibarra. Acaba de terminar. Pero recuerden ustedes de que el siglo XX, además de que nos permite contar con mayores testimoniales fotográficos, etcétera, también es el siglo en que nuestro país se caracteriza por ser un país santuario, un país receptor de las grandes migraciones derivadas de las guerras. Estoy hablando no solamente de la Segunda Guerra Mundial o de la República Española, sino también de los golpes de Estado de Guatemala, de Argentina, etcétera, etcétera. Y de manera ejemplificante, no total y absoluta, aquí tenemos a Elvira Gascón, que llega con la República Española y una de sus obras como ilustradora. Tenemos el pasaporte del visado que se le otorga a Remedios Baró, catalana, que llega también con la República Española y que se convierte en uno de los referentes del surrealismo mexicano. Y tenemos a Rina Lazo, guatemalteca, que también llega derivada de un golpe de Estado en su país. Frente a nosotros tenemos una de las grandes obras de Rina Lazo, Maternidad, que nos comunica la exuberancia, el color de la región del Petén, con ese vestuario típico de las comunidades guatemaltecas de esa región. Y aquí, de este lado, les dejamos también otra pieza de Rina Lazo, una fotografía de la húngara Kati Horna, que llega con los republicanos. Esta es una foto de Barcelona, lo cual nos indica que estuvo al final de la guerra civil en la parte catalana y luego vendrá a México. Y este es poco conocido de Remedios Varo. Remedios Varo vivía de hacer publicidad, hacía folletos, etcétera. Ese es para un medicamento para dormir. O sea, si no te tomas ese medicamento, eso es lo que te va a pasar, ¿no? Exacto. Y acá arriba tenemos de la gran muralista Aurora Reyes el boceto de Masacre contra las Maestras y la reproducción del mural que se encuentra en el Centro Escolar Revolución, aquí frente a Ciudadela. No podíamos dejar pasar a doña Rosario Castellanos, que es una de las grandes escritoras de México, que este año se estará cumpliendo un centenario. Se llama
en las universidades de la presidencia. Así es. Y aquí tenemos una serie de personajes fundamentales e importantes para la vida de México, en donde, ¿por qué no? Dolores del Río, María Félix, Prudencia Grifel, Sara García, Lupita Tobar, pueden estar junto a una Nelly Campobello, junto a una Adela Formoso, junto a una Lola Cueto, junto a doña Esperanza Iris. Decirles que Esperanza Iris, acuérdense que ella construyó el teatro de la ciudad, Teatro Esperanza Iris, y que ella era la empresaria que pagaba directamente a los albañiles, que se metió y apoyó mucho a la Cruz Blanca Neutral. O está Olga Costa, una gran pintora de origen eslavo, o tenemos a la escritora Guadalupe Reyes y a Luz Jiménez González. Aquí tenemos dos contrastes de una misma actitud eminentemente femenina. La madre de María Izquierdo junto con la madre de Mariana Jampolsky, que también estamos conmemorando el centenario de su natalicio. Del otro lado podemos encontrarnos a María Izquierdo, Rivera Marín y un autorretrato de Aurora Reyes que muestra la fuerza del trazo de Aurora como dibujante pintora, o a Mariana Jampolsky, a Frida Kahlo y a Leonora Carrington, o a Cristina Payán, uno de los libros autografiados de Amparo Dávila, y tenemos a Rosaura Zapata, Estefanía Castañeda, a Cuca García Martínez y a Matilde Rodríguez Cabo Guzmán. ¿Cómo se llama esta sala, ¿Perdón? ¿Esta sala cómo se llama? Revolucionarias Forjadoras de la Patria. Y aquí tenemos ya mucho más vinculadas con movimientos sociales. Esta foto de fondo nos remite a el memorial de Tlaxcuaque. Es exactamente la misma fotografía que tiene el memorial que se tomó justo enfrente a Tlaxcuaque en la exigencia de liberación de presos que estaban en el sótano. Y sobre esta estamos poniendo a una Benita Galeana, a una Consuelo Uranga, a Elena Torres, a Adelina Cendejas, a Hermila Acosta Galindo y a Elvia Carrillo Puerto. Entonces ellas mujeres forjadoras de movimientos sociales a favor de la mujer, a favor de la familia. De este lado seguimos nosotros encontrándonos con personajes que llegaron de lejos, pero que se afincaron con nosotros. Tina Modotti, evidentemente, Alma Reed, que inspiró canciones, etcétera, y que escribió, Anita Brenner, una gran promotora cultural del norte, y Ruth Bedoich de Lechuga, que es, además de haber sido médico titulada por la UNAM, ella llegó de Austria, de origen judeo-austriaco, fue una gran fotógrafa, una gran antropóloga, experta en artes populares. Su colección, junto con la de otro austriaco, están en el Museo Franz Mayer. Allí pueden encontrar ustedes su colección extra. Y hay algo que bien poca gente sabe. Gracias a esta mujer se salvaron los edificios Condesa. Ella fue la que organizó a todos los vecinos para hacer el régimen de condominio y evitar que se demolieran como se pretendía para hacer un centro comercial en los años 70 del siglo pasado. Y de este lado tenemos a primeras figuras. Está la maestra Eulalia Guzmán,
que fue una experta maestra de educación primaria, antropóloga, socióloga, defensora de la mujer, y tuvo un pequeño desliz que le costó sangre, sudor y lágrimas, es haber dado fe de los huesos de Cuauhtémoc en Ixcateopan, y todo parece indicar que fue más bien una cuestión política, que si bien es cierto, no son todos los huesos, todo parece indicar que sí hay uno que sí pertenece a el Tlatoani. Dos, tenemos a Alejandra Haidara Matalobos, que es la primera en graduarse en física, o Elia Bravo, que va a ser una primera bióloga, la primera matemática, Enriqueta González Báez, y la primera catedrática de medicina, Esther Chapa Tijerina. Y de este lado tenemos a la subcomandanta Ramona, Betty Cariño, tenemos a la Tita del movimiento del 68, tenemos a Epifanía Zúñiga García del movimiento de Lucio Cabañas, tenemos también a Alay de Fopa, muy importante para la parte sur, y a Evangelina Corona, quien representó a las costureras del sismo del 19 de septiembre de 1985. Y la foto que tenemos de fondo es para fortalecer el mensaje claro y contundente de que la ideología, las luchas, las aspiraciones y los sueños se transmiten de madre a hijo. Esta es una fotografía de 1968 en donde una joven madre está pintando una manta y el hijo atentamente está viendo lo que hace y lo que seguramente le está transmitiendo. Entramos a la penúltima parte, que este es un homenaje a las desaparecidas y a las víctimas de la guerra sucia. Los 99 nombres que ven ustedes aquí fueron corroborados, confrontados con las comisiones que han tratado este tema, y por autorización de sus familiares están expuestos en este memorial que recuerda a todas esas mujeres que siguen, algunas ya han salido a la luz, como estos son los casos, pero hay otras, aquellas cuyas memorias sean recuperadas por quienes luchan por reivindicarlas. Y la escena que acompaña, pues es una de las fotos más ejemplificativas de la pujanza y el poder que tuvo el movimiento de 68 en Tlatelolco precisamente. Entonces, de esa manera dialogan estos nombres con esta lucha y nos recuerdan de que todavía nos falta por reivindicar y que aquí estará un espacio para poderla hacer y reivindicar. Guerra sucia y desaparecida. ¿Por qué? Guerra sucia y desaparecida. Así es. 90. 90 exactamente. No, vienen desde los 70s. 70s. En 91 de estos. En total de nombres tenemos 402 fichas que de una forma u otra están rescatando memorias de mujeres. Aquí ya estamos prácticamente por concluir. Aquí tenemos 3 fotografías grupales, de las cuales yo sí quiero hacer mención de una muy particular que me tocó vivir. Todos ustedes son mucho más jóvenes que yo, entonces les puedo remontar. Es la manifestación pro minifalda, porque en los 60s no estaba bien visto que las mujeres usaran pantalón o minifalda. Y hay un cartel que esto es en zona rosa. Esta es la calle de Génova y Hamburgo. Este es
ni más ni menos en donde estuvo el Instituto Mexicano de Relaciones de México-Estados Unidos, donde daban clases de inglés. Y hay una pancarta que me parece que es la más genial que he visto de esa época en mi vida. Para usar MIDI hay que ser mediocre. Y están criticando a esta chava que lleva una falda midi, que era lo que la sociedad quería imponer. O sea, a ese grado llegaba el patriarcado, a imponer los largos del vestuario. Y las primeras manifestaciones obviamente se dan en el mundo, pero la Ciudad de México no pasa de ella, y esta refleja muy bien. ¿Usted la vivió? Yo la viví. Yo lo vi. Tenía que serían 18 años, 19 años. ¿Estaba pro minifalda? Yo, obviamente, además vivía yo en la zona rosa, entonces no me la contaron, yo la viví esa manifestación. Esta que es extraordinaria, de una maestra que está enseñando a una mujer indígena a utilizar la máquina de coser mientras amamanta a su bebé. Y esta, pues, de la parte de integración a las nuevas fábricas y demás. No podíamos nosotros dejar de olvidar a las mujeres anónimas que forjaron nuestra patria. Y en esas anónimas están de otros países que llegaron. O sea, porque no sabemos cuántas esclavas africanas tuvieron que ver en el forjamiento de la nación. No sabemos cuántas japonesas, porque acuérdense que con el primer país que tuvimos relaciones institucionales fue en la época de la colonia con Japón, y que hubo una embajada de japoneses que llegó a visitar al virrey. No sabemos cuántos árabes, cuántas libanesas, cuántas argentinas, o sea, son todas esas anónimas que forjaron nuestra patria, que están presentes allí. Ahora, este es un espacio que se va a dedicar para que la gente, si después de haber hecho todo esta visita, dice, oye, mi abuelita participó en tal, o mi tía, o mi madrina, o tal, aquí en 100 caracteres puede meter su propuesta. Los mismos que conformamos el grupo curatorial que hicimos esta sala, cada mes vamos a estar revisando para integrar y ampliar la recuperación de memorias de nuestras heroínas. ¿Quiénes forman este grupo? O sea, es la subsecretaria de Educación Pública Noemí Juárez, es la titular de los museos de Palacio Nacional, Ariadna Castillo, la historiadora Carmen Saucedo, es el maestro Pedro Miguel, el director del Archivo General de la Nación, la maestra Livier Jara, creo que se apellida, de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad, la secretaria de Cultura, la subsecretaria Marina Vespalova y su servidor. Somos quienes formamos parte del Consejo Curatorial. ¿Y si son corroborados estos testimonios? Sí, o sea, tenemos que hacer, miren, Una investigación. aquí vienen todos los nombres de todas las que recuperamos, ¿no? Bien, les digo un ejemplo, el último, víctima de discriminación lingüística. Esa mujer, Rita Patiño, era una tarahumara que la tomaron por loca, la metieron en un manicomio en Chihuahua, 10 años sin estar loca, simple y llanamente porque no la entendían. Ella no hablaba español y ninguno en el manicomio hablaba rarámuri. Entonces la mantuvieron 10 años allí. Esa es una víctima de una indolencia o una discriminación lingüística. Porque en cuanto llegó alguien que habló su idioma, inmediatamente ella le respondió y le dijo que la habían metido allí y ella no sabía por qué había estado ahí. Cada uno de esos nombres los
estudiamos, buscamos en los archivos, etcétera, etcétera. Y fue así como nos encontramos los periódicos, ¿no? De que sí era cierto que había una maestra, Micaela Hernández, que en efecto había defendido la educación de la mujer, o que había habido la señora Arismendi. ¿Por qué el patriarcado buscaba anular la presencia de las mujeres? Entre más calladita se ven más bonitas, y vemos que la voz era fuerte y potente. Doctor, ¿cuánto tiempo tardaron en conjuntar todo el acervo? Prácticamente venimos trabajando desde noviembre del año pasado, casi inmediatamente entrando la presidenta le pidió al secretario particular que convocara a este grupo de formar una mesa de trabajo profunda en donde estuvimos intercambiando muchísima información vía remota, con reuniones personales para ir ajustando. ¿Qué espacio que había antes? Mire, este espacio originalmente fue una capilla en la época del Palacio Virreinal. Posteriormente, esa capilla se transformó en logia masónica. El diputado federal Benito Juárez por Oaxaca toma su mandil, en fin, la tenida, la tiene aquí en este lugar. Ahorita que salgamos les voy a enseñar la placa que conmemora ese hecho. Posteriormente, cuando se reaviva el Senado de la República, este era un templo masón, estaba el Congreso de aquel lado, y bueno, pues aquí tenían un lugar para las ceremonias y para las reuniones de estudio, etcétera. Cuando Porfirio Díaz restaura el Senado de la República, esto se convierte en el Senado de la República. Y en algún momento dado, cuando termine el sexenio de la presidenta, van a colocar su foto, porque pues ella también es honesta. Creo que eso ya no nos tocará a nosotros definirlo. Creo que es al pueblo quien lo va a definir, definitivamente. Y creo que está muy representada en esto que es la pieza de las piezas de toda esta sala. Es el trabajo de 3 artesanas de Teotitlán del Valle. Aquí están sus nombres de todas las que participaron, y esto es un tejido con máquina de tejer, es lana escardada, y luego no es bordado, sino es toda una técnica de perfilado y de dar volúmenes a través del escardado de la lana. Es una maravilla. Es decir, la patria está aquí presente, y eso es lo que quisimos como pieza reflejar, no solamente por los nombres, sino también por fotografías que de los extremos tienen claridad y se van difuminando para integrarse a formar la patria mexicana. Es decir, es el homenaje plástico que estamos haciendo los curadores junto con estas artesanas a estas 401 nombres de mujeres que están aquí presentes. Y cerramos reconociendo a las mujeres indígenas en el año de la mujer indígena. Pues esto es lo que hay. Pero cuéntenos, ¿cómo vamos a poder venir? ¿Qué días? ¿En qué horario? ¿Cómo va a estar? Se va a informar de manera puntual. Ustedes saben que Palacio Nacional está en un proceso de limpieza de los frescos de Diego Rivera para poder permitir el acceso. No ha sido una decisión simple y llanamente de no abrir más que los viernes, sino que para facilitar y agilizar esos trabajos de limpieza de los frescos de Rivera, pues se tomó la decisión de mantener un poco cerrado. También estábamos preparando toda esta sala, y entonces próximamente, a través
de las redes oficiales se va a conocer la apertura. La instrucción de la presidenta es que sea a la brevedad posible, que sean grupos los que puedan hacer las visitas, fundamentalmente dirigido a nuestros niños, nuestros jóvenes, a las escuelas, para dar una visita integral. Recuerden ustedes que en el Palacio tenemos el recinto a Juárez, la biblioteca Lerdo de Tejada, tenemos los murales del patio central y ahora tenemos el Congreso. La Cámara de Diputados está restaurada completamente y esta nueva Sala de las Mujeres. Acuérdense que es sala, no museo, y ya saben por qué. ¿Ok? Muchísimas gracias. Sala de Mujeres en la Historia. Con 401. 401 nombres, exactamente. 99 pertenecen a ese difícil periodo de la Guerra Sucia. 99. Y el resto pertenecen a las diferentes épocas, desde nuestras ancestras hasta las forjadoras de la patria del siglo XXI. ¿Sí nos puede decir el recorrido fue guiado por su nombre para que quede en la revista? Para que quede Suárez del Real. Nada más. Para que quede el video, pues. Para que quede las redes. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Gracias. por Silva y de Mauro, que me dijeron, doctor, usted tiene que dar. Muchas gracias. Nos tocó el mejor. Muchas gracias. A ver, antes de octubre, no. Hubo una exposición en algún momento dado de la vida del Palacio, en la época de Peña, en donde hubo una cosa medio rara, que dejaron en muy mal estado. Entonces se aprovechó sobre todo porque dijimos, ¿cómo? O sea, a ver, estuvo la masonería, la capilla y estuvo el Senado de la República, tiene que haber algo pues, más acorde a ese tipo de usos, ¿no? Pero cuando esté abierto, sí va a haber guías. Sí, sí va a haber. exacto. Sí, hay un grupo de guías de la propia Secretaría de Hacienda, que es de quien depende todos los museos. Porque mucha de la obra que está aquí es del acervo de pago en especie, etcétera, de la Secretaría de Hacienda. Bueno, muchas gracias. De nada. Que les vaya muy bien. Que te vaya bien. De nada, gracias. Nos vemos. Bueno amigos, pues ahí quedó el recorrido. Ya saben que podrán ustedes venir muy pronto a hacer este recorrido de Sala de Mujeres en la Historia. Excelente guía por parte del señor Villarreal. La verdad que impresionante. ¿Cuánta mujer tuvo que ver con la forjación, con el crecimiento, con el desarrollo de nuestro país? Así que quedan completamente invitados una vez que se abra esta sala, que esta es la entrada. Así que pues muchas gracias amigos por habernos acompañado en este video, en este día de 8M, Día Internacional de la Mujer. Un saludo a todas las mujeres que nos están viendo en todas partes del mundo, pero especialmente un saludo a todas las mujeres mexicanas y en especial a la mujer indígena, a la cual la presidenta dedicó este año del 2025 y realmente todo el sexenio. Así que muchísimas gracias y hasta pronto.